Bueno, vamos a concluir el tema que venimos tratando sobre el llamado, recordando entonces el llamado a servir. Es el tema que hemos enfatizado en el mes de enero, y hoy vamos a enfocarnos en Lucas 9, 51 al 62. Lucas 9, 51 al 62. Una porción corta. Y vamos a leerla en primer lugar. Dice, versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Leamos, entendiendo que, percatándonos que no haya nada que no entendamos, ¿no? Cuando se cumplió el tiempo en que él, ¿quién es él? Jesús. Había de ser recibido arriba. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? A su labor que venía redentora, es decir, morir en la cruz y resucitar al tercer día. O sea, a lo que venía, ¿cierto? A dar su vida por nosotros. Pero luego dice, empezando, cuando se cumplió el tiempo. ¿Cómo así cuando se cumplió el tiempo? ¿Eso qué nos hace entender? Llegó la hora, pero entonces ¿eso qué indica? Dios había determinado un tiempo para eso, y Jesús lo sabía. Él venía anunciando lo que iban a hacer con él, que lo iban a torturar, que lo iban a matar, pero que iba a resucitar al tercer día. Cuando se cumplió, o sea, cuando ya Jesús, después de 3 años de ministerio público, vio que ya era la hora, y entonces dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se lo imaginan? Afirmando el rostro para ir a Jerusalén. Llegó la hora. No sé si de pronto un profundo suspiro. Bueno, imagínense preparándose para ir a morir, a ser torturado. Entonces afirmó su rostro como diciendo, o sea, hay un dicho por ahí que dice que a mal que no tiene cura, ponerle la cara dura, ¿cierto? Jesús afirmó su rostro, o sea, le puso la cara dura. Bueno, lo que fue. ¿Recuerdan la oración que le hizo una noche? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oró 3 veces y Dios, el Padre, callado. Entonces él afirma su rostro como diciendo no hay nada que hacer. Entonces en Jerusalén iba a ser todo este desastre, y dice que afirmó su rostro. Y el versículo 52 dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron, como preparando el camino, entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos y preparando el camino. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Bueno, ya sabemos el conflicto que había entre judíos y samaritanos. Seguramente por eso dice que su aspecto era como de ir a Jerusalén, y en esa aldea dijeron, no, por aquí no le recibimos. No dejaron entrar a los emisarios que Jesús había mandado. Versículo 54 dice, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué tal esa propuesta ministerial? Es que ¿quiénes son estos para que nos impidan entrar ahí? ¿Que no saben quién es el Señor? ¿No saben quiénes somos nosotros? ¿No saben quién soy yo?
¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose Jesús, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Si ahí no los recibieron, pues vamos a otra. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, un cualquiera, no dice el nombre aquí: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Decía el costeño, que tiene que ver el caldo con las tajadas, ¿cierto? O sea, ¿qué tiene que ver lo que le está diciendo este hombre? Yo lo único que estoy diciendo es que quiero seguirte a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué tiene que ver esa respuesta? ¿Qué encierra esa respuesta? Como que es otro tema, ¿no? Bueno, típico de Jesús. Y dijo Jesús a otro extraño: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, anuncia el reino de Dios. Estamos hablando del llamado, ¿no? Y el versículo 61 dice: entonces también dijo otro, es decir, otro desconocido le dice al Señor: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Señor, te agradecemos porque tu palabra nos transforma, tu palabra nos edifica. Permite que tu Espíritu Santo obre en el corazón y en la mente de cada uno de los que estamos aquí, de tal forma que esta palabra surta efecto en sus vidas, empezando porque podamos entender lo que esto significa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos aquí con una porción muy cortica, pero varios llamados hay aquí, y que nos van a ilustrar mucho acerca del tema que quiero en que nos enfoquemos, y es en este: es la motivación. Es decir, el llamado a servir, pero hoy vamos a pensar en la motivación de servir, es decir, la motivación para responder al llamado a servir. ¿Cuál debe ser la motivación? Y aquí tenemos una ilustración interesante de la motivación que tenían estos hombres para responder al llamado que Jesús les estaba haciendo. Miremos caso por caso. En el primer caso, bueno, antes de mirar caso por caso, permítame hacer un resumen o unas aclaraciones de toda la porción. Noten que de este grupo o de estos grupos, de estos que se mencionan aquí, habían unos que ya eran discípulos. Inclusive dicen los nombres. ¿Quiénes eran? Jacobo y Juan. Esos ya eran discípulos. Ya Jesús los había llamado cara a cara, ¿cierto? Les decía: sígueme, como lo hizo con cada uno de los 12, y ya eran parte de su equipo de trabajo, de su ministerio y de sus discípulos. Unos eran de esos. Pero también vemos aquí que se mencionan otros que estaban en el camino. Mientras Jesús iba, hubo algunos que se unieron y dijeron: yo quiero seguirte también, pero espérate. O Jesús también llamó a otros allí sin decir quiénes eran, pero eran un desconocido. Así que unos eran discípulos, otros estaban por ahí en el camino. En segundo lugar, podemos ver aquí que unos fueron llamados directamente. Jesús dijo: sígueme. Pero otros fueron ellos los que dijeron: te seguiré, Señor. Noten la diferencia. Al que Jesús llama y al que se ofrece y dice: Señor,
cuenta conmigo, yo voy a ir contigo, yo quiero unirme al ministerio. En tercer lugar, aquí nos encontramos con que todos los ejemplos que se mencionan coinciden en llamar a Jesús Señor. Esa es una coincidencia del texto. Todos le dijeron Señor. Y en cuarto lugar, ninguno fue rechazado. ¿Se dan cuenta? ¿A quién le dijo Jesús? No, qué pena, usted no me sirve. A ninguno. ¿Rechazó algo Jesús? ¿Qué rechazó si rechazó algo? ¿O qué criticó Jesús? Puede que Jesús haya criticado la actitud, la motivación que tenían, los pensamientos que pueda tener, pero ninguno le dijo usted no me sirve. Y quiero decir estas 4 cosas porque son prácticamente un resumen de lo que hemos visto en los domingos anteriores. Aquí lo vemos en estas experiencias. Número 1, unos eran discípulos, es decir, ya estaban identificados como discípulos de Jesús, tenían una experiencia de caminar con Él, tenían, a propósito de si esto es ya cuando Jesús va a ir a Jerusalén, es decir, que habían unos que ya tenían 3 años de discipulado, 3 años de seminario con el maestro de maestros, 3 años de experiencia viéndole hacer milagros, viendo enseñar, viendo todo lo que Jesús hizo y enseñó. Mientras que otros aparecieron ahí en el camino hacia la aldea o en el camino hacia Jerusalén. Eran unos, digámoslo así, espontáneos, nuevos, novatos, que de pronto no habían conocido mucho. De los 2 están aquí en el grupo. ¿Y por qué quería mencionar esto? Porque hemos venido enfatizando que en el proceso del llamado y de responder al llamado, hay personas que tienen mucha experiencia, hay personas que tienen un recorrido en la fe, en el andar con Cristo, mientras que hay otros que de pronto están apenas conociendo y sin embargo también pueden o ser llamados o interesarse por servir. En segundo lugar, algunos reciben una mirada a los ojos diciendo sígueme, mientras que otros seguramente ni Jesús los estaba mirando y Señor, yo también quiero ir. Y eso nos deja ver que también en la iglesia eso es algo, una constante. Personas que pueden narrar, como lo hemos enfatizado en los últimos domingos, que pueden narrar de una manera testimonial que Jesús o que Dios les llamó al ministerio. Y pueden contar historias que el Señor les habló a través de la palabra, o que en un sueño, o que en una visión, o que algo tocó su corazón. O sea, pueden contar experiencias maravillosas de casi asuntos místicos de llamado. Y está bien, eso existe. Existió en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento vemos ese tipo de experiencias. Pero no quiere decir que si no hay eso, usted no es llamado. Aquí encontramos gente que no vio a los ojos a Jesús diciéndole ven, y sin embargo él dice yo quiero ir. ¿Y a cuántos rechazó Jesús? A ninguno. ¿A quién le dijo no, pero yo usted quién lo llamó? Nadie que quiera servirle al Señor va a escuchar ¿y a usted quién lo llamó? Eso es muy importante. En tercer lugar, todos llaman a Jesús Señor, pero yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre ese discípulo que tenía 3 años con Jesús y ese espontáneo en decirle al Señor Jesús Señor? ¿Qué diferencia hay? Decir Señor es muy fácil y cantarle al Señor es muy fácil, pero entender las implicaciones de esa palabrita Señor es muy diferente, y es en el caminar con Él que uno empieza a entender lo que significa verdaderamente tenerle como Señor, porque una cosa es llamarle Señor y otra cosa es tenerle como Señor. El Señor es el que manda. Así que vemos diferentes disculpas, aunque le dicen Señor, están sacando disculpas para el ministerio. Y bueno, ya hemos mencionado, enfatizado todo este mes
que Dios no rechaza, que todos somos llamados por una simple razón fundamental. ¿Cuál es? ¿Cómo? Ser iglesia. No sencillamente vamos a la iglesia, sino que somos iglesia y por lo tanto todos tenemos un lugar dentro del cuerpo. Que algunos tengan claridad de cuál es ese lugar, que algunos tengan claridad de cuáles son sus dones y otros todavía estén como no muy seguros, eso es diferente. Pero que tenemos un lugar, tenemos un lugar. ¿Cómo se van identificando los dones? No quiero dejar de repetirlo, de reiterarlo, porque es algo muy importante para este año particularmente que estamos trabajando en el ministerio. Se identifican los dones en la medida en que se hace algo. Mientras yo no haga nada, no voy a saber cuáles son mis dones, es haciéndolo, ¿cierto? Permítame poner un ejemplo profano, ya que le vi los ojos aquí a Fabián, que los ojos parecen balones de fútbol. En el fútbol hay algunos jugadores que les fascina el fútbol y sueñan con ser número 9, ¿no? Goleadores. Y se van a una escuela de fútbol para empezar su entrenamiento y yo soy goleador. Otro se va diciendo yo soy arquero, yo quiero ser arquero y sueñan con ser arqueros. Y en el barrio y con los amigos siempre arquero, o siempre era 9, o el otro siempre sentía un 10, qué sé yo. Llegan a una escuela y les toma un entrenador y dicen, no, usted me funciona de lateral. Y tenemos muchas historias de jugadores que empezaron, por ejemplo, Higuita. ¿Cómo empezó Higuita? Delantero, él creía que era goleador. Por eso cuando se metió al arco siempre quería salir jugando, ¿no? Y terminó siendo uno de los mejores arqueros de la historia en Colombia. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Jugando, haciéndolo. Si se queda todo el tiempo afuera diciendo yo soy arquero, pero no entra a tapar, pues no se va a dar cuenta que es delantero. Y así sucesivamente. Eso, permítanme utilizarlo como ejemplo, en los dones, en la obra del Señor, se identifican ejerciendo, haciendo algo. Yo no puedo quedarme cruzado hasta que el Señor me diga, para ti es el don de la enseñanza. Bueno, eso para mí, por ejemplo, lo experimenté en el tema de la enseñanza, porque por mi carácter supremamente tímido, yo no me imaginaba estar enseñando. Las primeras veces que yo de 15 años me paré frente a un público, apenas veía todas esas caras, quedaba bloqueado y me ponía a llorar. O me ponía súper colorado. Era difícil, yo era supremamente... Enseñar eso ni por las curvas. Pero tratando de hacer cositas, terminé enseñando aquí y allá. Entonces es ejerciendo. Pero nadie es rechazado, nadie es despreciado para entregarle un don. El Espíritu Santo no tiene miembros en el cuerpo a los cuales dice usted no sirve para nada. Quédese ahí sentado. Mirando estas 4 cositas como trasfondo, miremos ahora sí los casos para hablar de la motivación. Primer caso. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, tenemos una propuesta ministerial. Mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma. Lastimosamente, aquí solo tenemos letras. Entonces yo le pongo mi tonito, ¿cierto? Pero yo no sé usted qué tono le pondría. Como que, ¿qué actitud darían ellos al decir eso? ¿Qué cara? ¿Ah? ¿Enojados porque no les han recibido de pronto? ¿Podría ser? ¿Qué otra actitud podría ser? ¿Altivez? ¿Sí? ¿Estos quiénes se creen? ¿Cómo nos van a rechazar? Puede ser altivez, ¿qué más? Orgullo, podría ser. Ego. Vea todas, no puede ser que de pronto estuvieran haciendo un chiste. ¿Por qué no? Por la gravedad. ¿Tú crees que cuando ellos dijeron eso, en verdad pensaban que eso se podía hacer? ¿Por qué? ¿Por qué no nos dice? ¿Por qué sabemos según el texto? Porque se basan en la escritura. Referencian a Elías. Elías hizo caer fuego del cielo.
Así que ellos creían en la palabra de Dios. Noten cómo utilizan la palabra de Dios para su acomodo. Así que no era que estuvieran haciendo una broma. Ellos creían que se podía. Pero ¿qué más podemos ver allí? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Qué más podemos ver en su actitud? Se sintieron respaldados y que como estaban con el Señor, eso era Estamos con el que ha multiplicado los panes y los peces, con el que ha echado fuera demonios, con el que ha sanado leprosos, paralíticos y ciegos, con el que una vez se paró en una barca y calmó la tempestad. Con este hombre, mejor dicho, que se tengan los que se atrevan a interponerse en el camino, ¿cierto? Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que ni siquiera dicen, Señor, ¿por qué no mandas caer fuego del cielo? Danos el poder para nosotros mandar caer fuego. ¿Sí vas a mencionar? Sí, pero que sean ellos. Si tú quieres, nosotros mandamos caer fuego. No sé cuántas veces lo habrían hecho, ¿no? Pero cuando dicen si tú quieres, porque si tú no nos das el poder, ni modo, ¿cierto? Bueno, aquí vemos esta actitud y seguramente podemos imaginar muchos tonos en la voz de estos hombres. Pero permítanme mencionar una motivación y lo hago en forma de pregunta, porque es como diciendo, ¿esa será la motivación para responder al llamado? Exhibición de poder. ¿Será eso? ¿Cuántas personas quieren servir en el ministerio y hablan de responder al llamado e incluso dicen el Señor me está llamando a cierto ministerio, pero en su corazón, en su mente, lo que quieren es poder exhibir algún tipo de capacidad, de don? Es decir, impactar, llamar la atención. Estos hombres querían hacer caer fuego del cielo. Seguramente hoy en día nadie va a pedir algo como eso, aunque me imagino que a todos nos ha pasado alguna vez, especialmente a los hombres, porque los hombres tenemos más ese carácter de heroísmo y de impactar, de llamar la atención. ¿Cuántos cristianos que hemos crecido en la fe no han soñado algún día con ser Sansón? ¿No han soñado con ser Sansón? Bueno, entonces ¿quién? ¿David? ¿Daniel? ¿Ah? ¿Algún poderoso de esos? Uno se imagina esas historias del Antiguo Testamento y dice, uy, si uno pudiera hacer eso, que con este país como está de inseguro, imagínense a uno que le pongan una pistola en la cabeza, deme su celular, y uno, en el nombre de Jesús, que esa pistola se convierta en culebra. Oh, queda uno como un campeón ahí, ¿cierto? O vencer poderosamente como Sansón. Yo toda la vida soñé con ser Sansón. Por eso me pasó lo del pelo. Soñé con ser Sansón hasta que conocí a Dalila y a la Lili. Uno quisiera que Dios lo respaldara milagrosamente en momentos de dificultad y uno poder exhibir. Miren, por ejemplo, a veces eso es imperceptible o uno lo hace inclusive sin mucha conciencia. A veces, por ejemplo, el solo hecho de orar. A veces cuando Dios hace una obra maravillosa en alguien, sanidad o cualquier cosa, uno, antes de exaltar que Dios se glorificó en esa persona, dice, estuvimos orando por él y mire, estuvimos orando en el grupo y vea las respuestas. ¿Qué pongo por delante? Estuvimos orando. Tenemos poder en la oración. Entonces, empezando por ahí, pero también de pronto, ¿por qué llama la atención, por ejemplo, el ministerio de alabanza? Porque es que el que ministra alabanza tiene algo de artista. Es un artista y los artistas llaman la atención.
Cualquier cosa, predicar, enseñar, especialmente mientras más espectacular sea un ministerio, más llamativo es. Pero ¿por qué respondemos al llamado? ¿Por exhibir el poder? Aquí he mencionado varias veces, y usted puede buscar en YouTube, esa manifestación de poder de Cash Luna, que en medio de una multitud de gente traza una línea de poder así en el púlpito. Yo trazo aquí una línea de poder, trazo una línea de poder. Nadie puede pasar de ahí para acá. Venga, pase. Y empieza a llamar gente para que pasen, y el que va llegando a la línea del poder, cae ahí. Y empieza a convulsionar la persona. Dice el hombre. Y dice, no soy yo, es que lo llevo dentro, dice. Y se estira así, exhibiendo el poder en el púlpito ante multitudes. Entonces muchas veces el ministerio se convierte en una exhibición de poder o en una forma de llamar la atención, de impresionar. Esa era una equivocación que tenían Juan y Jacobo. En lugar de lo cual a nosotros nos correspondería ponerle atención a la respuesta de Jesús. Sí, los hermanos del fuego. Sí. Entonces, volviéndose Jesús, los reprendió, no les dijo, los reprendió. La palabra reprender es la misma que se usa para reprender demonios, o para cuando él reprendió el viento, o cuando reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. Es una palabra fuerte, es un regaño. ¿Cómo? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Jesús tenía una responsabilidad que consistía en la salvación, no en venir a manifestar poder. Sí, sanó enfermos, él tuvo manifestaciones de poder, pero no porque esa fuera su tarea. Porque cuando se trató de ir a la cruz, uno de sus discípulos en una exhibición de poder sacó su espada y le bajó la oreja a un soldado. Dijeron, aquí vamos a ver quién manda. Y Jesús dice, mete tu espada. Si yo quisiera, mandaba a traer legiones y me defenderían si se tratara de manifestación de poder. Pero a la hora de sufrir, de ir a la cruz, de evidenciar su amor por la salvación de la humanidad, ¿dónde quedó todo el poder con el que Jesús calmó el viento cuando estaba con los brazos extendidos en la cruz? ¿Por qué? Porque a eso venía Él, a salvarnos, y Él cumplió con su responsabilidad. Permítanme, aunque podríamos sacar muchas conclusiones, solamente decir con respecto a esto, que en lugar de hablar o de pensar en fama, poder, reconocimiento, grandeza, exaltación, déjenme decirles que no existe un solo ministerio al que Dios llame a alguien cuyo propósito sea exaltar a la persona. Dios no tiene propósito de exaltar a nadie. La única exaltación que podemos esperar es cuando en el día final el Señor nos deje entrar en su gloria. Pero aquí Él no llama a nadie para hacerlo grande. Él llama para servir, y para servirle a la iglesia y para servirle al mundo. La responsabilidad entonces es la motivación correcta. Debemos responder a lo que Dios nos llama a hacer porque somos responsables con la tarea encomendada. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Sírvanse unos a otros. Lávense los pies unos a otros. Como Él nos dio ejemplo. Él nos llama a esas tareas. Cuando obedecemos, no podemos esperar felicitación porque sencillamente estamos cumpliendo la tarea. Felicitación es cuando uno hace algo de más. ¿Y será que podemos hacer algo de más en el ministerio? Siervos inútiles somos,
porque lo que nos pusiste a hacer fue lo único que hicimos. No van a haber aplausos en el cielo. Puede que aquí en la tierra hayan muchos aplausos y adulaciones y felicitaciones y fiestas, pero la responsabilidad es la que nos debe impulsar a responder al ministerio. El segundo caso, miremos el segundo caso. Se fueron a otra aldea, yendo ellos, uno le dijo en el camino, este es un espontáneo en el camino, es el que toma la iniciativa y dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Él no pone ningún pero, te seguiré a donde quiera que vayas, él está dispuesto. Si no pone ningún pero, ¿por qué Jesús le responde de esta manera? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Esa respuesta, ¿qué nos deja ver? Jesús conoce el corazón de cada persona. Ustedes no se imaginan el dilema, el trabajo que me cuesta a mí cuando alguien en la iglesia, como frecuentemente sucede, me dice: yo quiero servir en este ministerio o en aquel ministerio. Y yo: ay, Señor, que yo pudiera ser como Él para mirar qué hay en su corazón. Tan difícil. Me da miedo a veces dar vía libre, porque digo: ¿y qué tal que tenga algún interés personal? Pero me da pena decir no, porque digo: ¿y qué tal que yo esté atajando a alguien que quiere servirle al Señor? Y yo no tengo ese poder para saber lo que hay en el corazón, pero Jesús sí. A Dios no lo podemos engañar, a los hombres sí. Entonces Jesús algo debió detectar en este hombre para dar ese tipo de respuesta. ¿Qué pudo haber detectado? Estaba cómodo. ¿Perdón? Estaba cómodo. ¿Estaba cómodo o quería comodidad? Quería comodidad, seguir a Jesús, pero tener comodidad, Laurita. Es decir, no creas que si me vas a seguir, vas a conseguir todo lo que quieres. Esa no es la finalidad. ¿Qué más? Sí. Ok, posiblemente quería tener estatus, por lo menos. Y Jesús con la respuesta de no te ofrezco nada. Estabilidad económica podría ser, ¿cierto? Tal vez, y vamos a colocarlo aquí así: interés, recompensa o remuneración. Algo así debía estar esperando este hombre para que Jesús respondiera de esa forma. Interés, recompensa o remuneración. Y Jesús le dice: ni yo tengo donde recostar la cabeza. Ahora yo me pregunto, ¿esperar recompensa o remuneración no es bíblico? Luego la Biblia no dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Aquí hay una contradicción? O si la misma palabra nos enseña que el obrero que trabaja debe recibir su salario, ¿cómo así que Jesús aquí como que estuviera diciendo no espere nada a cambio? Ajá. Pareciera, exacto, no es el objetivo, pareciera una contradicción, pero hago la aclaración. Cuando la Biblia dice el obrero es digno de su salario, le está hablando a la comunidad, a la iglesia. Le está enseñando a la iglesia a que aprenda a sostener a sus obreros. Incluso es una referencia al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento también está el principio de que el que labora debe ser sostenido por la misma labor en la que se ocupa. Pero aquí Jesús le está hablando a una persona que cree que servirle a Dios le va a traer o le va a representar una ventaja. El problema no es que reciba o no reciba, el problema es que lo haga por eso. Y aquí se ve vale hacer referencia a un principio, a un contraste que existe en cuanto a la labor. Hay gente que trabaja para que le paguen.
No solamente hablando de la iglesia, sino de la vida. Por eso buscan las carreras más lucrativas. Pero el siervo de Dios le pagan porque trabaja, que es diferente. No trabaja para que le pagan porque trabaja, que es muy distinto. Es decir, esa no es su motivación, pero Dios se encarga de sostener a sus hijos. Y el instrumento para eso es la misma comunidad, la misma iglesia. Y si no, Él verá de dónde lo va a hacer, pero Él es el dueño de todo. El siervo de Dios no depende de un empleo, sino de Dios. Así que en lugar de esto, coloquemos aquí la verdadera motivación, y es el amor. Es el que le sirve a Dios motivado por el amor. Y aquí quiero enfatizar algo, y es que lo primero que uno pensaría es por amor a Dios, ¿verdad? Pero yo dejaría el Dios en el anterior, responsabilidad con Dios. Pero cuando hablo de amor no estoy hablando solamente de Dios, porque es que yo me pregunto una cosa: ¿qué tan difícil es amar a Dios? ¿A quién le cuesta trabajo amar a Dios? ¿Saben qué es lo típico del amor? Y lo más chévere del amor es amar a quien lo ama a uno, ¿sí o no? Eso es lo bueno, que uno puede amar a quien lo ama a uno. Pues quien que ame a Dios no va a tener reciprocidad. Amar a Dios es lo más fácil del mundo, por lo menos en teoría, porque Él siempre me va a amar, siempre piensa en mi bienestar, nunca me va a traicionar, nunca me va a fallar, siempre me respalda. Él es maravilloso, todopoderoso. Así que te amo, Señor, y te canto. Pero el amor complicado es el que no se corresponde con amor, sino con rechazo, con desprecio, con insulto. Aunque es difícil, ese es el amor que tiene validez, porque ese es el verdadero amor. A Jesús el amor le costó morir en la cruz. No le costó recibirlo en este mundo con bombos y platillos, sino que lo llevamos a la cruz. Entonces, cuando yo hablo amor, estoy hablando de amor por el ser humano expresado en el mundo que no conoce a Dios y que necesita escuchar el mensaje de salvación, pero también en la iglesia, los hermanos que necesitan que yo les sirva, aunque no me paguen igual. El que sirve al Señor esperando que al menos que den las gracias, dice uno, ¿no? Entonces uno dice, no, pues de nada. Uno que se mata haciendo esto, aquello, y vea cómo le responden. O sea, todo tipo de frases son evidencia de que uno hace las cosas esperando algo a cambio. Pero cuando usted ama, no espera nada a cambio. No lo espera. Y por eso cuando lo recibe, lo agradece. Cuando usted espera algo, pues no agradece, porque eso era lo que usted esperaba, ¿cierto? El tercer caso que tenemos aquí dice que dijo a otro. Aquí una vez más es Jesús el que toma la iniciativa, aunque es un desconocido. Sígueme, dice Jesús. Y él le responde, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Sería que estaban en el velorio del papá? ¿Qué significa esa respuesta? Pero ¿a quién se refería él? ¿A qué se refería con enterrar al papá? Es decir, el papá estaba de pronto enfermo o viejo, qué sé yo, y entonces dice, estoy ocupado. En otras palabras, es lo que está diciendo. Tengo algo, aunque yo sé que falta poco, ya el viejo está en las últimas. Ya casi, Señor, dame un tiempito mientras yo me encargo de que él se vaya, ¿sí? Y entonces ya puedo venirte a seguir. Y Jesús le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Una respuesta extraña, que los muertos entierren a sus muertos. Pero lo que estamos mirando aquí es cuál es la motivación del hombre. Y la motivación del hombre aquí, o lo que lo desmotiva,
es que tiene algo que hacer. ¿Tiene algo de malo cuidar al papá? ¿Encargarse de ellos? ¿Estaba él diciendo que estaba ocupado en algo indigno? No, estaba ocupado en algo muy importante. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Los hijos se deben de encargar de sus padres cuando están ancianos. Eso es una fórmula bíblica. Pero ese no era el problema. El problema es el que lo estaba usando como disculpa. Y que lo podía resumir, él dice algo porque es algo bonito para cuidar al papá, pero lo hubiera podido resumir simplemente con la verdad: estoy ocupado. Lo cual nos deja ver otra motivación que algunos tienen para servir al Señor, y es que están desocupados. Es decir, hay personas que, al igual que este hombre, dicen: yo puedo seguir al Señor o servirle si no tengo nada que hacer. Entonces, personas que de pronto se disponen a servirle al Señor y dicen: bueno, ya que no pasé en la universidad, voy a aprovechar para prepararme en el CDM este semestre, voy a servirle al Señor. Pastor, ¿qué quiere que yo haga? Es que me echaron del trabajo y no tengo nada que hacer. Pastor, de hecho me pasó una vez un señor que me decía: yo quiero servirle al Señor, estoy esperando que salga pensionado. O sea, aplazó porque estaba a punto de salir pensionado, y él lo cumplió. A los pocos años salió pensionado y el hombre estuvo sirviendo en la iglesia al Señor. Pero la motivación: ya no tengo nada que hacer. Entonces cuente conmigo, ¿qué pueden hacer estas manos? No hay nada que hacer. Me divorcié. Cuando uno se divorcia y no tiene nada que hacer, entonces ¿qué puedo hacer? Y así sacamos diferentes disculpas, pero cualquier ocupación nos impide servirle al Señor. ¿Cuál es el problema cuando una persona, recordemos que Jesús no rechazó a nadie, ¿no? O sea que cuando yo hago estas aplicaciones, no estoy diciendo que Jesús rechace. Él no rechazó a nadie, pero puso el dedo en la llaga. ¿Cuál es el problema cuando una persona desocupada o porque está desocupada se pone a servirle al Señor? ¿Cuál es el problema? Cuando se vuelve a ocupar, dice: qué pena, ya ahí le entrego su ministerio, ya me ocupé, ya conseguí trabajo, ahora me toca trabajar de domingo a domingo. Entonces las ocupaciones me ponen la agenda. El que decide servirle al Señor, Él le pone la agenda a las ocupaciones. Es el que toma la decisión sobre las ocupaciones, no ellas me manejan a mí. Con la respuesta de Jesús podemos llegar a una conclusión, y es que la motivación correcta es ver el ministerio, el servicio, como una prioridad, no como una alternativa para cuando no tenga nada que hacer. Es una prioridad, es algo importante. Las ocupaciones que tenemos seculares, estudiar, trabajar, nos obligan a madrugar todos los días. Todos los días hay que madrugar, la misma rutina, montar en buses, llegar tarde, a veces no comemos, sacrificamos. Uno nunca dice en el trabajo o en la universidad: no tengo tiempo. Pero muchas veces el ministerio y el servicio a Dios, el sueño, el cansancio, toda la semana madrugando, cualquier cosa, estoy ocupado. Pero cuando lo vemos como una prioridad, nada de eso cuenta, es prioridad. Prioridad. ¿Qué significa servirle al Señor para cada uno? Y el otro caso que tenemos, en los versículos 61 y 62, dice: entonces también dijo otro que se ofreció: te seguiré, Señor, pero, este sí colocó el pero de una vez, déjame que me despida primero de los que están en mi casa.
Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y nuevamente pregunto, ¿qué de malo tiene que uno se despida de la familia para irse a servir al Señor? ¿Qué tiene de malo? ¿Estaba poniendo un pero de algo malo que estaba haciendo? Si hubiera dicho un pero como el que me dijo alguien por ahí una vez: yo quiero darle mi vida a Cristo, me decía, pero estoy esperando porque es que no he podido despegarme de la cervecita. Pero yo estoy haciendo esfuerzo y cuando logre eso, entonces el Señor me tendrá a sus pies. Pues de pronto uno dice: no, pues esta disculpa, ¿no? Pero este estaba diciendo algo muy humano, despedirse de la casa. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué Jesús le responde de esa manera? Una vez más, Jesús está mirando el corazón. Detrás de eso hay otra vez una disculpa. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? Cuando Jesús le dice, o cuando dice te seguiré, dice: yo estoy dispuesto a seguirte, pero ¿para dónde mira? A lo que tiene que dejar. Ese es el problema. Lo que tiene que dejar. Siente nostalgia por lo que tiene que dejar. Le da pesar, está aferrado, no quiere desarraigarse. ¿Saben cuál es el problema? Que Jesús sabe seguramente que con esa nostalgia y esa forma como está enraizado en su pasado, si va a despedirse, no vuelve. Posiblemente fue eso. A mí me pasó algo parecido. Este es mi caso prácticamente. Porque en un momento en que yo estaba rebelde, separado de Dios en mi juventud, habiendo sido criado como cristiano, busco ayuda, busco consejería, voy donde un pastor y digo: estoy cansado con la vida que llevo pecaminosa. Yo quiero volver a los caminos del Señor. Y el pastor me ayudó, me aconsejó, me guió, oró por mí, me enseñó qué tenía que hacer, aunque ese día yo esperaba que me echara fuera demonios y no me los echó, sino me dijo: haga lo que sabe que tiene que hacer. Entonces yo dije: listo. Inmediatamente hice la cuenta de todo lo que tenía que dejar. Cuando yo llegué a un punto dije: uff. Y fui contando yo en la mente, no se lo dije a él, pero dije: esto estoy dispuesto, esto estoy dispuesto, esto estoy dispuesto. Y me acordé de mi novia. En ese momento tenía una relación de noviazgo con una mujer del mundo que no tenía ni la menor idea que yo era cristiano. Me daba pena decirle. Me daba pena decirle, la conocí en una rumba por allá y qué pena que supiera que yo era cristiano en las que andaba. Entonces ella nunca supo. Cuando pensé en ella, me di cuenta que era lo que más me agarraba en ese momento. Lo más difícil de abandonar era esa relación. Entonces cuando llegué a ese punto le dije al pastor: pasa una cosa, mi novia no tiene ni idea que yo soy cristiano y me parece que yo debería decírselo. Yo voy a hablar con ella y la voy a invitar a la iglesia. Como todos los jóvenes, yo la voy a invitar a la iglesia. Y el pastor me dice: ¿usted quiere que ella se haga cristiana? Sí, pues órele a Dios para que se encuentre a alguien que le comparta el evangelio, pero usted no es la persona indicada para hacerlo. Ella lo va a agarrar. Respiré profundo y dije: wow, no me la podía imaginar. Pero dije: bueno, voy a hacerlo. Nunca más la volví a ver. Terminamos por teléfono. No había todavía en esa época, no, que WhatsApp, teléfono de esos de... No. Sí. Y la ayudita que me dio el Señor es que en esa terminación ella me terminó a mí, o por lo menos ella creyó que me había terminado. Entonces, ¿por qué era peligroso intentar
volverme a ella, a despedirme, no, es que ni siquiera era despedirme, era decirle, venga a la iglesia, porque posiblemente lo aferrado que yo estaba, ella me iba a desanimar para el propósito que tenía. Y creo que eso es lo que está en el corazón de este hombre. Y Jesús lo detecta, dice, no, deje que los muertos se entierren. Ninguno que mira poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto. Es decir, no mire para atrás, decídase de una vez. Este hombre nos hace pensar o preguntarnos si la motivación correcta es el emocionalismo. Y voy a decir por qué. Porque muchas personas, jóvenes principalmente, pero también muchas personas adultas, ven la palabra, escuchan un sermón, una canción, algo que les mueve el corazón, una predicación sobre misiones, sobre evangelismo, sobre salvación, sobre el fin del mundo, y de pronto dicen, yo tengo que ir a servirle al Señor. Se emocionan con algo, pero como están emocionados, cuando esa emoción baja como la espuma, vuelven las cosas del mundo y lo que los rodea y las ocupaciones y las obligaciones, y se le baja la emoción, se acaba el impulso. Y eso era lo que le podía pasar a este hombre si se volvía a la casa. Estaba emocionado en ese momento, Señor, yo te quiero seguir, déjame que me vaya a despedir. Allá le acaba la emoción. El emocionalismo ha levantado muchos ministerios, pero que suben como palmeras y caen como cocos. ¿Por qué? Porque estaban emocionados. Muchos de esos emocionalismos llevan a personas incluso a que después ni siquiera los vemos creyendo en Dios. Cantantes, ministros, pastores, evangelistas, que después ya ni quieren saber nada o andan de una religión en otra. Porque fue una emoción muy sincera, pero emoción. Por eso, mis hermanos, lo que debe conducirnos o lo que nos debe motivar es una decisión firme, que no me haga mirar para atrás, sentir nostalgia, sino yo estoy tan seguro intelectual y no solamente emocionalmente. Estoy tan seguro del Señor que me está llamando y del servicio de la obra de Dios, que no importa los desánimos que van a venir, porque van a venir muchos, porque voy a seguir allí. En la iglesia uno encuentra muchos ministerios temporales, personas que por emocionalismo deciden servir. Cuando se les pasa, dice, pastor, yo creo que ya cumplí el ciclo, yo mejor le abro espacio a otra persona. ¿Y quién le está pidiendo espacio? Pero ya se cansan y de pronto vuelven y se sientan, con el tiempo vuelven a emocionarse, ay, yo creo que ahora sí quiero volver a servir, y están así saliendo y bajando, saliendo. Permítanme terminar con esta conclusión que resume todo. Hablando de la motivación, el llamado a servir requiere una respuesta firme, motivada por el amor y la obediencia para cumplir una tarea prioritaria. Repito, el llamado a servir requiere una respuesta firme, no emocional, motivada por el amor y la obediencia, no el deseo de sobresalir o de exhibir poder. Y para cumplir una tarea prioritaria, no porque ahora estoy desocupado, sino porque es una prioridad. Con esa música de fondo y con una oración podríamos mover los corazones para que tomen decisiones ahora, mover las emociones, pero no voy a hacerlo porque es que eso es entre usted y Dios. Por eso solo le invito a que cierre sus ojos y usted hable con su papá. Hable con el Señor. Es al único al que tenemos que darle nuestra respuesta. Gracias, Señor, por tu llamado,
porque sin duda hemos sido llamados. Gracias, Señor, por aquellos a quienes has llamado de manera particular. Y gracias, Señor, por tus brazos abiertos a todo el que quiera servirte. Pero permite, Señor, que tu Espíritu nos transforme de tal forma que podamos responderte con la motivación correcta. Amor, responsabilidad, firmeza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.